Pues ya estamos aquí en nuestra sección Desde el Campus, en la que, como usted sabe, tratamos un tema distinto al que ha ocupado nuestra atención en la primera parte del programa, pero también un tema de actualidad y en este caso de mucha actualidad porque tiene que ver con la futura Constitución de la Ciudad de México. Pero bueno, de lo que queremos hablar hoy es de las etapas en las que estamos, Fabiola. Digamos, ya arrancó el proceso, el jefe de gobierno designó, nombró, invitó a un grupo de personas que lo ayudarán a redactar la iniciativa que le corresponderá presentar a la Asamblea Constituyente, y hace algunos días el Instituto Nacional Electoral ha emitido la convocatoria pues precisamente para las elecciones con las que se elegirá, porque acá no se designa, a 60 de los 100 constituyentes. Bueno, ayúdanos a entender cómo está la convocatoria, cómo están las reglas, qué ha pasado y qué podemos esperar. Con gusto. Efectivamente, la transformación del Distrito Federal en Ciudad de México pues supone dos grandes procesos independientes pero simultáneos. Uno es la elaboración del proyecto de Constitución. La reforma otorga como facultad exclusiva del jefe de gobierno presentar esta propuesta de Constitución, y el otro procedimiento simultáneo pues es instalar esta gran Asamblea Constitutiva. Una pregunta de 30 segundos. La facultad es del jefe de gobierno, entonces la decisión de haber integrado este grupo de personas es una decisión suya, autónoma, que pudo haber no tomado. Sí, los transitorios de la reforma así lo establecen, es facultad del suya, jefe de gobierno, exclusiva. O sea, él les puede hacer caso a los que invitó, les puede no hacer caso, él decidirá cuál es el proyecto que presenta. Así es. Okay. Y la Asamblea también, por su parte, puede tomar en cuenta o no el proyecto. Así es. Okay. Sí. Entonces, bueno, por lo que hace el jefe de gobierno, pues veamos cómo trabajan, qué producen y qué presentan. ¿Y por lo que hace a la elección? Por lo que hace a la elección, pues es muy interesante, porque la elección se le encomienda al INE, ¿no? Al Instituto Nacional Electoral. Al Instituto Nacional Estaban Electoral. por ahí enojados en el Instituto del Distrito Federal. Claro, y es interesante conocer los términos de la convocatoria, porque hay que tomar en cuenta que no existe una ley para este ejercicio. Entonces no hay precedentes tampoco, y todo lo que se refiere a requisitos, plazos, procedimientos y normas tienen que ser construidos por el Instituto Nacional Electoral. O sea, en este caso el instituto va a ser, digámoslo así, de alguna manera, legislador. Así es. Del procedimiento que el mismo instituto va a ejecutar. Así es. Eso está interesante. Está interesante, y además tiene muy poco tiempo para hacerlo. Los procesos electorales se suelen, ordinarios, realizar entre 8 y 9 meses. 9 meses tradicionalmente, pero a partir de la reforma pasada, el reciente proceso electoral se compactó, ¿no? Ahora, en enero de este año todavía no conocíamos cuáles iban a ser los contenidos finales de la modificación constitucional, y hoy en febrero, a mediados de febrero, estamos conociendo apenas los términos de la convocatoria. Entonces es interesante. 3 cosas me gustaría destacar de esta convocatoria. Adelante, Fabiola. La primera es la que tiene que ver con el sustento jurídico, ¿no? la dimensión jurídico-constitucional de este procedimiento. Okay. Entonces, la fuente legal proviene de estos artículos transitorios y de los acuerdos que apruebe el INE, es decir, normatividad de carácter administrativo. Okay. Por un lado, unos transitorios constitucionales que facultan al INE y lo que el INE vaya emitiendo a lo largo de estos meses. Así es, con la posibilidad de que sea impugnable. Que además todo, incluso ya desde el inicio, desde la convocatoria, parece que ya va la primera impugnación al Tribunal Electoral. Así es. Un segundo aspecto importante es el que se refiere a los requisitos que tienen que cubrir los aspirantes que aspiren a ser candidatos. Y a ver, cuéntanos cuáles son. Son muchos, son una especie de espejo de los que están establecidos en el Estatuto de Gobierno para los asambleístas o aspirantes asambleístas, pero hay 3 que quiero comentar. El primero tiene que ver con la edad. La edad mínima para ser asambleísta constituyente es 21 años. Entonces me parece que va a ser interesante ver cuántos jóvenes van a estar. El umbral está, digamos, a mí me da gusto, ¿eh? A mí también. Mucho chavo puede entrar. Así es. El segundo, y es el que me parece más relevante, se refiere a que las personas tienen que estar inscritas en el Registro Federal de Electores y contar con credencial. ¿Y por qué es tan interesante eso? En el proceso pasado hubo una interpretación de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral en relación a la candidatura de Xóchitl Gálvez, actual jefa delegacional en Miguel Hidalgo.
Ella no tenía credencial para votar con domicilio en el su Distrito delegación Federal. y sin embargo le permitieron contender. Así es, y me parece interesante porque creo que este requisito no solamente tiene una implicación por lo que hace a la residencia efectiva en el lugar a donde se aspira a ocupar el cargo, tiene otra dimensión que es ciudadana y que para todos los ciudadanos en este país es obligación actualizar datos ante el Registro Federal de Electores. Entonces, solo quienes tienen su credencial registrada en la Ciudad de México van a poder ser constituyentes. Así es, Okay, y está vigente, hay que recordar que está vigente, okay. A una Pero reforma, si usted está en el Estado de México, está en Morelos, está ahí tiene registrada su credencial, no va a poder constituir a la Ciudad de México. Al menos de que el Tribunal Electoral ampliara el criterio. Así es, por eso me parece interesante no perder el foco de este requisito, porque hay una interpretación, pero las leyes que se tomaron en cuenta para emitir esa interpretación son distintas a las que ahorita tenemos. Ahora el requisito está en los transitorios de la Constitución y en la convocatoria del propio INE. Perfecto. Entonces, primero nos dijiste edad, después este tema del registro electoral y decías que eran 3 cuestiones. Y el otro que a lo mejor es un mal fraseo de los redactores de los transitorios, pero tal y cual está previsto es un requisito de imposible cumplimiento. Dice que quienes sean magistrados electorales, consejeros del Consejo General o de los consejos locales o distritales del INE, más el secretario ejecutivo, más personal, funcionarios electorales de alto nivel y del servicio profesional electoral, no pueden participar a menos que hayan renunciado con 3 años de antigüedad al cargo. Pues eso es de imposible cumplimiento porque ninguno de los actuales no alcanzan los 3 años, digamos, para renunciar. Entonces, y en el caso del resto de funcionarios que están imposibilitados para participar, siendo titulares de algunos cargos, lo que se pide es que renuncien al cargo con al menos 3 meses de anticipación, que eso sí es posible. Claro. Un ministro de la Suprema Corte podría ser constituyente si deja la Corte 3 meses antes. Pero un miembro del servicio profesional no. De acuerdo con este. Es interesante. A lo mejor lo que quisieron decir es, si fuiste o quienes hayan sido esto, podrán serlo si tienen 3 años. Exacto, ¿no? Una pregunta, Fela, se habló mucho de la cuestión de género, ¿no? De buscar maneras de equilibrar la perspectiva de género en la composición de la Asamblea. ¿Hay algo de eso? ¿Qué es lo que hay por ahí? Sí. En los requisitos está establecido, pero como potestativo. Okay. Que en el registro de las fórmulas, hay que recordar que estos 60 van por la vía de la representación proporcional pura, eso es muy interesante, Así ¿no? es. Y los candidatos serán de partidos políticos, pero también habrán candidatos independientes. Sí. Entonces, lo que dice es que procurarán, para tratar de favorecer la implementación de este principio, de que haya alternancia en los géneros, pero nada más. Dice, podrán registrar y ese podrán, del pues mismo, no nos va a dar ninguna garantía, es decir, podrá suceder, pero no estamos seguros. Y con la fuerza jurídica que puede tener una disposición de carácter administrativo. También creo que es una asamblea muy especial, ¿no? Porque es una asamblea que tiene un mandato, será una asamblea que tiene un mandato muy específico, que tiene una duración en el tiempo muy precisa porque desaparece después, ¿no? Y también es honoraria, ¿verdad? Quienes vayan ahí a ser constituyentes no van a recibir ingresos económicos. Así es. Y es interesante también, lo que dices es cierto todo, en sus términos, el plazo para el cual con el cual tienen que aprobar la Constitución es de no más de 5 meses. Y también por eso me parece interesante revisar los requisitos, porque para el caso de los candidatos independientes se les piden los mismos requisitos que si fueran a postularse a un cargo de público, ¿no? Como por ejemplo tienen que constituir una asociación civil, tienen que tener un registro federal de electores. O sea, sí hay una serie de requisitos, digamos, gravosos para poder acceder. Así es, que dificultan la posibilidad de alcanzar esta postulación como candidatos independientes. Y al mismo INE esto le implica realizar muchos procedimientos, microprocedimientos al interior del INE. Claro, porque debe ser muy complejo eso. Complejísimo, ¿no? Son varias verificaciones, son al menos 4. Tiene que verificar que las firmas de apoyo sean verídicas, no haya duplicados, estén en la lista nominal de electores, tienen que verificar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que existe el Registro Federal de Electores, tienen que verificar que los postulantes no hayan sido candidatos
o precandidatos en el reciente proceso electoral, que no sean militantes de algún partido político. Que no tengan antecedentes penales también. Pues no lo dice, pero también. pero pues mira, pues la verdad, Fabiola, se viene un proceso muy interesante, tanto por lo que hace a la confección de esta iniciativa de constitución hoy inexistente de la Ciudad de México, como por lo que se refiere a la integración de esta Asamblea Constituyente. Yo lo que te pido es que no nos abandones aquí en Observatorio y que estés presente con nosotros a lo largo de estos meses de manera constante para que le podamos dar seguimiento juntos a este tema, que es un tema que sin duda es interesante para los abogados, para los constitucionalistas, pero es interesante y ojalá sí lo sea para la sociedad en sentido amplio. Gracias en verdad por haber estado por acá con nosotros. Gracias a usted por habernos acompañado hoy en Observatorio. Para mí la conclusión principal de esta edición es que en todos los temas, en el tema del SICA, que ocupó nuestra atención en gran parte del programa, y en este tema de naturaleza muy distinta de la organización electoral para la confección de la Asamblea Constituyente del Distrito Federal de la Ciudad de México, ahora llamada así, es muy importante contar con información veraz, con información objetiva, con información cierta que nos permita saber qué es lo que está pasando y también tomar las decisiones que corresponda. Esto ha sido Observatorio. Nos vemos aquí, como todos los martes, la próxima semana a las 9 de la noche en TV UNAM.